Mi nombre es Yolanda Esteban Soto, soy consultora de recursos humanos desde hace bastantes años, soy docente y profesora de la Escuela de Negocios desde hace también algunos años y mi propósito hoy es introduciros en la asignatura de factor humano en las organizaciones. Entonces, veréis, la asignatura del factor humano en las organizaciones es una asignatura, vamos a llamarla introductoria a todo lo que son el resto de las áreas de recursos humanos, y me refiero a análisis de puestos de trabajo, selección, etcétera. Cuando hablo de asignatura introductoria, para nada quiero decir que tenga una importancia menor a las demás, porque de hecho, aunque pueda parecer así, e incluso aunque pueda parecer que es algo teórica, es la asignatura que pretende crearos una mentalidad y una percepción de los recursos humanos con la que después afrontar todos esos procesos que estudiaréis en adelante en el resto de las áreas. Esa mentalidad y esa percepción que actualmente se tiene sobre los recursos humanos, y que si no llegáis a adquirirla, nos encontraríamos con que podríais empezar a trabajar en departamentos de recursos humanos y sin embargo, pues no sé, practicar un modelo de recursos humanos que pueda ser anticuado, que pueda ser pues reducido en cuanto a los conocimientos que se puedan tener. Pues bien, dicho esto, mi segundo propósito es precisamente contaros lo que esta asignatura tiene durante una hora para que después vosotros podáis profundizar en ella. Pues vamos a empezar. Mirad, lo primero que tenemos que tener en cuenta, o el primer consenso al que tenemos que llegar es al consenso de lo que es una organización. Porque una organización puede ser un conjunto de recursos técnicos, una organización puede ser un conjunto de recursos financieros, pero también es un conjunto de recursos humanos. Tanto los recursos técnicos, los financieros como los humanos deben estar organizados y gestionados precisamente para cumplir unos determinados objetivos estratégicos que se marca esa empresa. El objetivo más común, de hecho, de todas las organizaciones normalmente es, que no el único, obtener un beneficio económico. Entonces, ese, junto con el resto de los objetivos que se marca la empresa en la planificación estratégica, hace que los elementos se organicen, se alineen y se gestionen de una manera determinada y concreta en una organización. Bien, pues dentro de estos recursos que estamos nombrando, los técnicos, los productivos, los financieros, yo diría que el más valioso es el factor humano. Es el más valioso y el más crítico. Siempre entendiendo, por supuestísimo, el factor humano como las personas, ya os lo imagináis. Bien, el recurso humano, el factor humano, es el más valioso porque las personas, su trabajo, el rendimiento adecuado que ellas puedan ofrecer a la empresa y los resultados que puedan ofrecer a la empresa serán los factores esenciales que nos ayudarán o que nos permitirán lograr ese beneficio económico, esa buena marcha de la organización, esa producción que necesitamos y finalmente ese beneficio económico. ¿Qué pensáis de esto? Vale, por aquí me decís que estáis de acuerdo, que estáis en lo cierto. Fenomenal. Bien, pero no todo el monte es orégano. Quiero decir, esa digamos que es una cara de la moneda del factor humano en las organizaciones. Es el recurso más valioso, más bonito a mí me parece de gestionar, por supuesto, que el recurso financiero, que los recursos productivos, los que queráis nombrar, pero sí que es cierto que también es el más crítico, porque es el que posee o el que debe tener la organización más compleja, el que tiene la gestión más compleja de llevar a cabo y que debe realizarse, sin embargo, de una manera óptima para lograr dicho objetivo. Veréis, yo soy de las que piensa que normalmente no hay trabajadores mal ubicados, no hay trabajadores que no rindan bien, sino que hay trabajadores mal ubicados o mal organizados, y la mayoría de las veces esa es la razón de que el rendimiento no sea el adecuado,
Una inadecuada gestión también redunda en que ese rendimiento sea inadecuado y por lo tanto no podamos cumplir ese objetivo. Es decir, os comentaba y os decía indirectamente que en la mayor parte de las ocasiones el recurso humano en sí mismo, solamente él, no es el que, digamos, no permita o el que funcione inadecuadamente para llegar a esos objetivos, sino su inadecuada gestión, su inadecuada organización. Tanto es así que podemos tener el mejor capital humano en la organización, los mejores trabajadores, con la mayor cualificación, con la mayor experiencia, pero si no están organizados y gestionados correctamente, no podremos lograr estos objetivos. Es decir, para haceros una pequeña broma, podemos tener un Ronaldo, sé poco de fútbol, podemos tener cualquier jugador del Real Madrid, que son los mejores a nivel planetario por lo que dicen. Perdonadme, los de otros partidos igualmente, perdón, los de otros equipos, porque podríamos decir lo mismo del Barcelona, pero entendéis el concepto. Lo que quiero deciros es que podemos tener los mejores jugadores y sin embargo perder el partido, no lograr nuestros objetivos, porque lo que falla es la gestión y la organización. ¿Qué pensáis de esto que os estoy contando? Cualquier maquinaria no funciona sin las personas, hay que sacar provecho de todos los trabajadores. Me decís por aquí que es cierto, que estáis de acuerdo conmigo. ¿Alguien más que quiera opinar de lo que estoy diciendo? Vale, más personas que están de acuerdo conmigo. Se puede no estar de acuerdo conmigo. Bien, pues como veo que estáis de acuerdo, porque me estáis diciendo que no hay trabajador malo, sino una mala selección y ubicación, pienso que es cierto, ya que se debe gestionar y motivar, efectivamente. Estamos todos de acuerdo porque vosotros estáis de acuerdo conmigo y yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que estáis contando. Pues bien, vamos a avanzar otro poquito. Veréis, lo primero entonces, ya que hemos ubicado el concepto de empresa y que tenemos claro todos que entendemos empresa, entre otras cosas, y para los que trabajamos en recursos humanos, como un sistema social, vamos a hablar ahora de lo que concebimos como los recursos humanos en la organización. ¿De qué se componen esos recursos humanos de los que todos hablamos y normalmente no determinamos muchas veces? Veréis, cuando hablamos de recursos humanos en una organización, nos referimos a las personas, pero a las personas entendidas como esas personas, pero también sus actividades, el esfuerzo que realizan, sus conocimientos, su formación, su cualificación, sus actitudes y habilidades, sus experiencias, su motivación, sus intereses vocacionales, sus actitudes, su salud mental y física, etcétera. Bien, pues todo esto, este recurso humano, este factor humano, es lo que tenemos que organizar y gestionar en nuestra área. Por eso os digo que es bastante complejo, porque tiene muchos factores que gestionar. Pues bien, esto debe gestionarse mediante un conjunto de principios, de técnicas y de actividades encaminadas a planificar, a organizar, a proveer, a liderar y a controlar todo lo referente al capital humano de la empresa. Esos esfuerzos, esas aptitudes, esas actitudes, esas habilidades. Es decir, por un lado nos encontramos con un factor muy complejo, porque hablamos de personas entendidas de la manera más completa, más integral y más global. Es decir, personas con su personalidad, con el esfuerzo que realizan, con las actividades que realizan, con sus actitudes, motivación, intereses vocacionales, etcétera. Su salud, importante, lo quiero recalcar. Y todo esto debemos planificarlo, organizarlo, proveerlo, liderarlo y controlarlo para dirigir y gestionar de una manera óptima este complejo factor. ¿Entendéis lo que os estoy explicando? Fenomenal, fenomenal. Bien, pues vamos a seguir un poquito más. Entonces, dicho esto,
dicho lo que entendemos como empresa, sistema social, lo que entendemos como factor humano, un conjunto de factores que engloban a la persona y a muchas circunstancias, por decirlo de alguna manera, de ella. Vamos a hablar de qué tenemos que hacer para gestionar, liderar, etcétera, este complejo factor que ya hemos visto que es así, complejo. Pues bien, lo primero que tenemos que hacer, o el primer punto que debemos tocar o que debemos concebir para gestionar adecuadamente los recursos humanos, es la empresa como una organización económica, productiva, pero también como esto que se estaba adelantando, un microsistema social en el que se integran un conjunto de personas, sus relaciones, etcétera, que son los medios con los que nosotros podremos lograr unos objetivos. También hay que tener en cuenta, encima, que esas personas pasan la mayor parte de la vida en el trabajo, en la empresa. Si vosotros mismos, simple y llanamente, hacéis un cómputo de las horas que estáis trabajando en la organización, os daréis cuenta que pueden llegar a cerca de la mitad de todas las horas anuales de las que disponéis, ¿vale? Con lo cual, es muy importante que se conciba la empresa como un microsistema social, como un conjunto de personas con sus relaciones, y estas personas, su personalidad y esas relaciones habrá que atenderlas en recursos humanos. Pero lo primero es concebir que no tenemos unos medios productivos, sino unas personas, sus relaciones, etcétera. Bien, muy unido a esto, hay otro concepto que también tenemos que tener muy claro, mentalizarnos y asumir, y es la percepción actual de los recursos humanos. No sé si sabéis ya, pero si no os lo adelanto, que la concepción de las personas en el trabajo ha ido evolucionando desde el principio, digamos, de los recursos humanos, que apareció con la industrialización, hasta ahora mismo. Inicialmente, y estoy hablando del siglo XVIII, finales del XVIII, que es cuando empezó a industrializarse Occidente, empezaron a concebirse los recursos humanos, simple y llanamente, como una manera de organizar pues unos medios productivos que teníamos. Bien, en ese momento, y hasta hace bastante poco, estos medios productivos que eran las personas se concebían simple y llanamente como un instrumento para lograr ese beneficio económico. Se concebían como un enemigo o como algo que estaba en contra de la empresa, porque la empresa quería obtener beneficio económico y para eso quería hacer trabajar a los trabajadores, y se tenía la concepción de que los trabajadores, porque sí, no querían trabajar, ¿vale? Su principal objetivo no era trabajar, es decir, más bien había casi que obligarles. Y por último, se concebía a los trabajadores simple y llanamente como un coste, es decir, todos los empresarios pensaban o concebían que tener una plantilla de 100 trabajadores era un coste muy alto, única y exclusivamente, y que si podían tenerla de 60 era mucho mejor. Bien, esto ahora ha cambiado mucho, ya lo leeréis en esta asignatura, que además es bonita ver esa progresión y ver los diferentes autores y las corrientes que ha habido en recursos humanos, porque es bastante curioso. Y ahora los recursos humanos sí que se ven, fijaos, increíble, como personas que tienen una personalidad, unas necesidades psíquicas, sociales en una organización, como aliados, es decir, esas personas bien gestionadas van a querer trabajar y aportar todo a la organización, porque en principio se concibe que ellos son los primeros que quieren resultados positivos en su propia organización, porque finalmente redundará en ellos. Y por último, se conciben como un recurso, es decir, no como algo que cuesta, pero algo también que genera producción, que genera ventas y por tanto genera esos beneficios económicos.
Bueno, ¿qué pensáis sobre esto que os estoy contando? No sé si tendréis alguna pregunta. ¿No tenéis dudas? Las personas son un todo y hay que entenderlas en su contexto, es verdad. El Departamento de Recursos Humanos es el único que no tiene beneficio, pero es esencial. Creo que antes no se tenía en cuenta la persona y es lo importante para que la empresa salga adelante. Vale, me voy a quedar con dos cosas que habéis dicho que son bastante interesantes. Veréis, efectivamente, Sara dice que el Departamento de Recursos Humanos es el único que no tiene beneficios. Seguramente que Sara lo dice porque es lo que ella ha escuchado y es la concepción que se tenía hasta hace muy poco en España y hasta hace más años en el extranjero. Es decir, el Departamento de Recursos Humanos no daba ningún beneficio, igual que el Departamento de Producción, el Departamento de Ventas, que daban beneficios directos. Pero es que sí que da beneficios indirectos, porque unos recursos humanos, unas personas bien organizadas, gestionadas y dirigidas, resulta que se obtienen, que nos hacen obtener mucho más beneficio debido a que su rendimiento puede ser mejor, con lo cual sí que se puede medir y ahora se hace, y luego os haré una mención a esto, el beneficio indirecto y a medio plazo, como estáis diciendo, que puede aportar el Departamento de Recursos Humanos a la organización. Otra cosa que quería resaltar de lo que me habéis dicho, a ver si lo encuentro. Bien, que antes no se tenía en cuenta la persona y es lo importante para que la empresa salga adelante. Efectivamente, antes no se tenía en cuenta la persona porque tenéis que poneros en el contexto de principios del siglo XX en el que no se consideraba ni la formación ni las necesidades psicológicas de los empleados, no se trataba en la empresa, o sea, no es que se las concibiera de una manera ética como máquinas, no es exactamente eso, sino que no se tenían en cuenta pues esos otros factores que acompañan a la persona y de los que hemos estado hablando, ¿vale? Como es esas necesidades psíquicas, sociales, sus actitudes, etcétera. Bien, vamos a seguir un poquito más, aunque todo lo que estáis diciendo la verdad es que es muy interesante. Bien, para gestionar adecuadamente los recursos humanos en una organización, también debemos organizar dichos recursos de una forma óptima y eficiente, de acuerdo con un esquema preciso de dependencias o relaciones externas e internas, de forma que se puedan alcanzar los objetivos previstos. Quiero decir, en una organización debemos diseñar una forma organizativa, una estructura organizativa concreta, determinada y adecuada para esa organización, en la que esas relaciones, esas dependencias externas e internas se determinen, se detallen y sean las adecuadas para alcanzar los objetivos previstos. ¿Entendemos esto? Fenomenal. Veo que seguís hablando de lo importante que es el Departamento de Recursos Humanos y gestionar bien los recursos humanos, y en todo lo que estáis diciendo, aunque no me quiero entretener mucho por si no tuviéramos suficiente tiempo, en todo lo que estáis diciendo tenéis razón, porque lo estoy leyendo. Bien, estábamos hablando de organizar adecuadamente y de una manera individual para cada empresa los recursos humanos de dicha organización. Bueno, bien, pues para hacerlo, primero hay que pasar por varias fases o por varios procesos. Entonces, primero hay que analizar los procesos organizativos, es decir,
Cuando yo me propongo crear, como me ha pasado a mí alguna vez, una estructura organizativa para una nueva empresa o organización, lo primero que hay que hacer es partir de los procesos que se van a llevar a cabo en esa organización. Diseñar o determinar los procesos de ventas que van a llevarse a cabo, los procesos productivos que van a llevarse a cabo, los procesos administrativos que van a llevarse a cabo, los procesos económicos y financieros que van a llevarse a cabo. Bien, una vez que yo tengo determinados estos procesos, realizo un diagnóstico de las necesidades de personas que pueda tener esa organización. Es decir, adjudico de alguna manera, o mejor dicho, establezco las necesidades de la organización con respecto a los procesos que se van a llevar a cabo en esa organización. Es decir, con respecto a lo que se va a hacer en esa organización. Una vez que he pasado estas dos fases, entonces sí estamos en el momento de diseñar una estructura adaptada a los requerimientos y a los procesos que se llevan en esa organización. Después de diseñar esta estructura, tendremos que definir los objetivos y las funciones para cada uno de los puestos que configuran el área, ¿vale? O la organización. Y por último, dotar humanamente, dotar de personas esa estructura y esos puestos de trabajo con esos objetivos y funciones en cada puesto de trabajo. ¿Queréis que repita esto? ¿Hay alguien que quiera que lo repita? ¿No? Vale, fenomenal. Entonces, simplemente, por si acaso, para los que no me has contestado, resumo diciendo que para organizar los recursos humanos en una organización determinada, primero se determinan todos los procesos que se van a llevar a cabo en esa organización, después se determinan las necesidades de la organización a nivel de puestos de trabajo, después se diseña la estructura jerárquica, organizativa de esa organización. Después que se ha determinado esa estructura jerárquica, organizativa con los puestos de trabajo de esa organización, se definen objetivos y funciones y después se dota humanamente a cada puesto de trabajo de una persona. Vale, pues vamos a seguir. Más cosas que se necesitan para gestionar adecuadamente los recursos humanos en una organización. Pues bien, partir de la idea de que en esa organización, a ver, me decís algo por aquí, perdonad. Hay organizaciones que no tienen claridad del tema y terminan haciéndolo al revés. Sí, muchas. Y yo, que soy consultora de recursos humanos, me he encontrado con ello muchas veces. Es decir, cuando se crea una empresa, no se empiezan definiendo los procesos, no se empiezan detectando las necesidades de personal, sino que directamente se empieza por el final. Es decir, se coge y se dice, pues vamos a contratar un comercial, vamos a contratar a un administrativo y vamos a contratar a tantas personas para el departamento de producción, saltándose las fases anteriores, con lo cual es una estructura que no sabemos si está ajustada, sobredimensionada, infradimensionada, alineada con los objetivos que queremos conseguir de la empresa. Así que seguramente en el mejor de los casos nos tocará modificarla una vez empiece a rodar esa empresa. Vale, a ver, y sí, claro que se pierde dinero y se desgasta el Departamento de Recursos Humanos, por supuesto, cuando todas estas cosas ocurren. Sí, porque muchas veces, y no tenéis más que pensar en lo que está ocurriendo ahora mismo en muchas organizaciones públicas, resulta que tienen que hacer ERES. ¿Por qué? Pues porque no se han determinado ni los procesos, ni las necesidades, ni se ha creado una estructura óptima para esa organización, sino que seguramente está más que dimensionada en televisiones autonómicas, etcétera. Así como ejemplo bastante ilustrativo. Bueno, os estaba contando que otra cosa de la que debemos partir y debemos tener clara y concebir en una organización
es la necesidad de crear una cultura que sea identificadora, cohesionadora y guía para la organización y todos sus miembros. Cuando hablo de cultura, me refiero a un conjunto de hábitos, creencias, establecidos a través de las normas, las actitudes, los valores, las expectativas que se compartirán por todos los miembros de la organización. Bien, ese conjunto de hábitos, creencias, actitudes, valores, expectativas que forman o conforman la cultura se pueden llevar a cabo, se pueden determinar por la dirección de la empresa o mucho mejor por toda la empresa en general, ¿vale? Porque si no, nos podemos encontrar, como me ha pasado a mí en alguna organización, con que existe una cultura, podríamos decir, formal, que es la que intenta establecer la organización, y una cultura informal, que es la que realmente practican los recursos humanos a la hora de hacer las cosas, a la hora de pensar, a la hora de relacionarse, etcétera. Pues bien, esa cultura, para determinároslo un poquito más o concretároslo un poquito más, está compuesta por declaraciones formales de la filosofía de la empresa. Por ejemplo, pues imaginémonos que estuviéramos en Walt Disney. Pues Walt Disney tiene una filosofía que parte de su declaración de su idea de negocio, que es hacer feliz a los demás. Fijaos que vosotros trabajáis en una empresa y vuestra misión sea hacer feliz a los demás. Bueno, pues es algo muy bonito. Bien, también está compuesta por el organigrama, por la estructura, digamos, gráfica y que se pueda ver patente de la empresa, por la misión, el modo de llevar a cabo las actuaciones, los diseños de los espacios físicos, que pueden ser más tradicionales a nivel de despachos, incluso de cabinas de trabajo, o más innovadoras a nivel de simple y llanamente puestos de trabajo en estancias muy diáfanas, procedimientos organizacionales, etcétera. Vale, voy a parar un segundo porque alguien me pregunta algo. En las empresas grandes existe una filosofía general, pero los departamentos o las regiones crean sus culturas. ¿Cómo se hace para que prevalezca la filosofía principal? Pues a través de dos herramientas. La primera ya os la conté, que es primero diseñar conjuntamente esa filosofía con todos los trabajadores, ¿vale? Y la segunda, una vez que se diseña conjuntamente, es velar porque esta filosofía se aplique por toda la organización. Principalmente esas dos herramientas. Y después, como se están diciendo por aquí, con mucha comunicación, con mucha, digamos, comunicación a nivel vertical hacia arriba, de los trabajadores hacia la empresa, para ver cómo lo están haciendo, cómo no lo están haciendo, los problemas que tienen para aplicar esa filosofía y esa cultura empresarial, etcétera. Pero principalmente a través de establecerla conjuntamente y a través de velar por ella, hacer un seguimiento de que se practica esa cultura. Bien, pero seguimos, porque como dijimos al principio que gestionar un factor como el humano es muy complejo, todavía tenemos que tener más cosas en cuenta a la hora de gestionarlo, ¿vale? Si nosotros partimos de esta concepción global, social del factor humano, para gestionar adecuadamente los recursos humanos debemos poner en marcha y desarrollar en nuestra empresa ciertos procesos que también, la verdad, son bastante complejos y que seguro que, si sois profesionales de recursos humanos, los conocéis. Estos procesos que nos sirven para gestionar los recursos humanos, una gestión compleja y también igualmente complejos estos procesos, son la selección, la administración de personal, y me refiero a la gestión de nóminas, contratos, bajas, etcétera, la compensación, y me refiero a diseñar y a implementar
un sistema de remuneración, un sistema salarial en la organización. Otro proceso es el desarrollo de esos recursos humanos. Otro proceso que hay que diseñar, gestionar, son las relaciones laborales, es decir, las relaciones con los sindicatos en nuestra organización, que no se puede hacer de una manera, pues no sé, sin planificar, es decir, impulsiva o algo así. Otro proceso son los servicios sociales, entendidos esos servicios sociales como unos servicios que se prestan a nuestros trabajadores como una parte de lo que ahora se llama el salario emocional, y que es muy interesante porque ahora, por ejemplo, que estamos en crisis, podemos complementar ese salario económico con estos servicios sociales y podemos hablar desde guarderías hasta seguros médicos, etcétera, para nuestros trabajadores. Bien, otro proceso que hay que diseñar, gestionar, igualmente, es la prevención, es decir, la salud física y psíquica de nuestros trabajadores, que igualmente hay que planificar y hay que cuidar de ella en el entorno de trabajo. Bien, preguntas hasta aquí. Sí, se podrían considerar compensación en especie, pero también se pueden meter en la nómina de otras formas. ¿Qué hay con la parte de formación? La formación estaría metida en el desarrollo, efectivamente, Sara y Lorena, efectivamente, en el desarrollo de nuestros trabajadores. Y cuando me refiero a desarrollo profesional, que quizás tendría que haber metido este objetivo, perdonadme, y por lo tanto, formación, promoción, etcétera. Da la sensación que esta teoría solo puede aplicarse en grandes empresas y multinacionales. A ver, Luisa, ¿a qué teoría te refieres, por favor? ¿A todo lo que estoy contando? ¿A esta concepción del trabajador o del factor humano en una organización que estoy explicando en esta diapositiva? A todo. Vale, mira, sí, podría dar esa sensación, pero no es así. Lo que pasa es que no me da mucho tiempo a detenerme en ello, porque efectivamente sí que puede ser aplicable en las pymes. Lo que pasa es que de una manera muy diferente y de una manera mucho más estándar o más básica en la mayor parte de todos los procesos, que es un poco lo que te está intentando indicar Pilar. Quiero decir, si nosotros llevamos a cabo un proceso de selección como consultores, por ejemplo, consultores externos de una pyme, por supuesto, no será un proceso de selección tan complejo como podría ser el de un, pues no sé, key account en una empresa internacional. Pero eso puede ser así para una pyme, pero también los servicios sociales. A lo mejor una pyme, como es normal, no puede tener una guardería para sus trabajadores, pero que a lo mejor, y estarás de acuerdo conmigo, sí que puede llegar a acuerdos para que las guarderías, gimnasios de su entorno, puedan ofrecerles determinados servicios a sus trabajadores, con lo cual estamos dando, de alguna manera, unos servicios sociales a dichos trabajadores. ¿Qué te parece? Vale, no se habla del gasto de un departamento propio de recursos humanos, pero sí que es cierto, y te lo digo yo, que trabajo tanto con medianas empresas como con grandes, como con pymes, sí que cada vez están más concienciadas en que el recurso humano de su organización, si quieren obtener beneficio económico, debe ser gestionado adecuadamente, y para eso hay que hacerlo de manera profesional. Entonces, si no pueden tener un departamento, un responsable de recursos humanos en una pyme, sí que empiezan ya a contratar determinados servicios a los consultores externos de recursos humanos. Así que ánimo, porque ahora eso se va a hacer mucho. ¿Vale? Bueno, vamos a seguir. Vale, vamos a seguir. Que lamentablemente y perdonadme no me da tiempo a debatir todo.
aunque tenéis razón, como os digo, en la mayor parte de las cosas que decís. Bien, más cosas a tener en cuenta o que tenemos que crearnos como percepciones, mentalidades, ideas a la hora de empezar luego a gestionar de una manera concreta los recursos humanos, y me refiero a seleccionar, analizar puestos de trabajo, etcétera. Bueno, pues bien, otra cosa es la nueva arquitectura que debe existir en las organizaciones. Vale, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que debemos conocer y creer en una nueva filosofía en la gestión de los recursos humanos. ¿Por qué? Pues porque resulta que los avances tecnológicos ahora mismo os podéis imaginar cómo se están sucediendo, originando nuevos procesos productivos, nuevas demandas de personal y sin embargo terminando con otras demandas de personal. Otra causa importante es la sociedad del conocimiento y de la información, que permite, y no solo permite, sino que debería ser así, que los trabajadores hagan un aporte intelectual muy importante a la empresa. Otra causa es el ritmo de cambio de la sociedad actual, al que constantemente deben estar adaptándose todas las empresas, y todo esto, como os digo, lo que ha originado, y lo vais a leer en los apuntes, es una nueva filosofía en la gestión de los recursos humanos. Esto, a su vez, ha dado lugar a esa nueva arquitectura de la que hablamos en las organizaciones como síntoma más palpable. Y cuando hablo de la nueva arquitectura me refiero a esas nuevas estructuras horizontales en vez de tan verticales, jerárquicas. Son más flexibles, más dinámicas y por lo tanto permiten a las empresas adaptarse a los cambios, a los tiempos de crisis, a los tiempos de bonanza, adaptarse con una plantilla reducida, distribuyéndola de diferentes maneras en tiempos también igualmente diferentes, asignando los recursos humanos a un proyecto en un momento determinado, a otro proyecto en otro momento determinado. Pues bien, así se juega ahora con los recursos humanos, con lo cual encima la gestión se nos complica un poco más, pero la verdad es que es la única manera que las empresas puedan responder a estos cambios y a este ritmo vertiginoso de la sociedad. Ejemplos que os puedo poner de empresas que practican esto: Google, Harley Davidson, que no me acordaba del nombre de estas motos. Son empresas que tienen una manera muy diferente de estructurar sus recursos humanos, ¿vale? Por ejemplo, Google tiene estructuras muy planas y muy horizontales, en espacios físicos absolutamente diáfanos, tienen lugares de descanso, de diversión para sus trabajadores, y Harley Davidson trabaja a través de centros de trabajo, no de departamentos, centros de trabajo a los que se van asignando trabajadores en momentos determinados, y durante un año un trabajador puede pertenecer a un determinado centro de trabajo y después ese centro de trabajo se disuelve y los trabajadores, cada uno de ellos de ese centro de trabajo, se asignan a otros centros de trabajo. ¿Entendéis un poquito lo que os estoy contando? Fenomenal, fenomenal. Pues vamos a seguir entonces. Bien, séptimo punto que tenemos que tener muy claro a la hora de gestionar los recursos humanos para que esa gestión sea adecuada. Bien, pues la utilización de unas nuevas estrategias y modos de organización. Y os pongo los 6 más importantes. Por ejemplo, debemos utilizar cuadros de mandos, dirigir a partir de indicadores cuantitativos y objetivos del rendimiento, la motivación de nuestros trabajadores, la cualificación, etcétera. Es decir, ¿os acordáis cuando antes hablábamos de que el Departamento de Recursos Humanos no da beneficios y que por supuesto entonces no se pueden calcular? Bueno, pues esto actualmente no es verdad, y de hecho
pues si fuera poco la formación de los recursos humanos, como estáis viendo que su gestión se complica, también se complica la formación de los especialistas o profesionales en este área. Y una de las cosas que debemos, o de la formación complementaria que debemos tener, es un poco de formación económica financiera. ¿Por qué? Porque debemos establecer determinados indicadores, ¿vale? De, como os decía, el aporte económico, y no me puedo entretener a contároslo más, de cada uno de nuestros trabajadores a la organización, de el rendimiento de cada uno de los trabajadores en nuestra organización, del nivel de motivación igualmente de cada uno de nuestros trabajadores. Con esos indicadores nosotros generamos un cuadro de mandos que nos permitirá dirigir de una manera mucho más óptima a nuestra organización. Vale. Otra estrategia importante, gestionar el conocimiento de nuestra organización, es decir, dirigir a través de promover y permitir el desarrollo del saber en la organización. Esto quiere decir que el saber no reside en la dirección y en las cabezas pensantes de la dirección de la empresa, sino que todo lo contrario, reside en toda la organización y muchas veces está depositado en mayor nivel en los trabajadores de esa organización, con lo cual todos ellos nos pueden permitir generar un capital de conocimiento del know-how, del cómo hacer en nuestra organización, ¿vale? Y todo eso hay que gestionarlo. Bien, pero no queda aquí la cosa, claro. Otra estrategia que debemos llevar a cabo a la hora de gestionar nuestros recursos humanos es gestionar el talento, es decir, realizar acciones para captar y retener el talento, y cuando hablo de esto me refiero a los trabajadores valiosos, de una organización. ¿Y esto por qué? Pues muy fácil, porque como os estoy diciendo que los profesionales de recursos humanos tenemos ahora conocimientos económicos financieros, somos capaces de calcular el coste de perder el talento en nuestra empresa, de perder en un momento dado los 3-4 trabajadores que suponen el conocimiento en nuestra organización. Se puede calcular en términos económicos, 20.000, 10.000, 100.000 euros, se puede calcular, ¿vale? Por eso es muy importante realizar acciones, primero para captar el mejor talento y segundo para mantener el talento en nuestra organización. Bien, ¿qué más estrategias debemos llevar a cabo? Gestionar por competencias, siempre por competencias, no gestionar a los trabajadores en sus acciones concretas, es decir, gestionar cada una de las actuaciones que lleva a cabo la secretaria, por ejemplo, del Departamento de Recursos Humanos, los seleccionadores del Departamento de Recursos Humanos, en el departamento productivo cada uno de los obreros que ahí trabajan. No, debemos dirigir las capacidades de nuestros trabajadores, ¿vale? Las competencias de nuestros trabajadores, marcarles unos objetivos a nivel o coordinados con las competencias que deben tener estos trabajadores y luego medir resultados, pero no meternos ni dirigir cada una de las actuaciones que ellos hacen, porque como comprenderéis, ahora mismo no da tiempo a nada de esto, ¿vale? Y no todo el mundo sabe dirigir por competencias. Bien, más estrategias que tenemos que llevar a cabo para gestionar adecuadamente los recursos humanos. La gestión de la calidad, es decir, no nos basta con gestionar, sino que tenemos que crear, implementar un sistema de evaluación para la gestión que estamos realizando de los recursos humanos. Es óptima, es eficiente, supone un retorno para la empresa, repito, ese retorno económico se puede medir. No, bueno, pues esto significa gestionar la calidad, valorar la gestión de los recursos humanos en una organización. Y por último, última estrategia que debemos implementar, la gestión del capital intelectual, es decir, gestionar los recursos humanos como personas, perdonadme, como personas y como recurso que aporta ese retorno económico, ¿vale? Es decir, igual que estamos hablando del capital económico, del capital social de la empresa, me refiero, vuelvo a repetir, a ese dinero que aportan los socios y que es el valor económico que tiene una empresa,
3.000, 10.000, 100.000, 2 millones de euros. Igualmente, tenemos que concebir los recursos humanos como otro capital, el intelectual, gracias al cual nosotros somos capaces de conseguir que nuestra empresa funcione perfectamente y aporte ese beneficio económico. ¿Vale? Bien, entendida esta diapositiva, que es muy importante. ¿Dudas? Sí, efectivamente. Igual que se invierte en el capital técnico, en este caso de la empresa, como el capital humano es otro capital, es otro tesoro, otro factor de mucho valor para la empresa, hay que invertir en él, a través de formación, integración, motivación. Sí, vale, me preguntan aquí que si puedo repetir gestionar por competencias. Sí, esta es una estrategia que lo que nos indica es que no podemos dirigir a nuestros trabajadores como los dirigíamos tradicionalmente, es decir, decirles, marcarles cada una de las actuaciones que tienen que hacer y luego supervisar esas actuaciones. Hoy en día es imposible con todo el trabajo que pueda tener un directivo de un departamento o el directivo de recursos humanos. No se dirige así, se dirige estableciendo unas competencias que deben poseer nuestros trabajadores. Por ejemplo, imaginaos una empresa que tiene un departamento de atención al público. Bien, pues establecen las competencias de esas personas para atender al público, se les informa de estas competencias, se les forma en estas competencias a esos trabajadores que van a ocupar esos puestos de trabajo en atención al cliente o al público, y después se miden los resultados de la aplicación por los trabajadores de esas competencias, ¿vale? Pero no estás dirigiendo cada una de las actuaciones de esa persona. Oye, mira, tienes que decir esto al cliente, mira, te ha quedado por, no sé, llevar a cabo esta última fase en la llamada del cliente. Esto, ¿lo entendemos ahora, Elena? Vale, perfecto. Seguimos entonces. A ver, ¿qué hora es? Que no se me vaya el tiempo. Bien. Octavo punto, que hay que tener en cuenta a la hora de gestionar este factor humano en la organización. Debemos dirigir los recursos humanos de una manera sistemática, planificando esa dirección de los recursos humanos, porque es la única manera de asegurarnos el cumplir los objetivos que nos van a marcar desde arriba en la organización. ¿Vale? Y cuando hablo de dirigir los recursos humanos de manera sistemática y planificada, quiero decir que esos recursos humanos se deben dirigir de forma estratégica, es decir, planificando. ¿El qué? Pues mirad, aquí lo tenéis. La misión, la cultura y el proyecto de la empresa, realizando un diagnóstico externo del entorno, perdonad un segundo. Perdonadme. Realizando un diagnóstico interno de nuestra empresa, formulando unos objetivos específicos para la gestión de recursos humanos, diseñando una estrategia concreta, por ejemplo, la dirección de competencias o la gestión por competencias para la gestión de recursos humanos, realizando una gestión previsional, es decir, planificando a largo plazo, elaborando planes de acción en cada una de las áreas de recursos humanos, de estimulación, de desarrollo de competencias, ejecutando esos planes de acción y finalmente valorando todo lo que hemos hecho, planificado y ejecutado. ¿Vale? Todo esto es lo que hay que hacer inicialmente a la hora de gestionar recursos humanos. Como entenderéis, esto antes no se hacía. Este trabajo previo de planificación estratégica no se hacía. Se creaba una empresa, se determinaban los puestos de trabajo que se llevaban a cabo o que se debían configurar para esa empresa, y a partir de ahí se empezaban a gestionar y a dirigir esos recursos humanos, sin pensar en establecer previamente una cultura, en hacer un diagnóstico previo, en fijar unos objetivos para esa gestión de recursos humanos, etcétera, etcétera. Bien. Novena
Y última cosa que hay que tener en cuenta en la gestión de recursos humanos, adecuada. Y cuando quiero decir adecuada me refiero a moderna, innovadora, que dé realmente resultados en una organización. Bien, pues algo a lo que quiero darle entidad propia porque es muy importante, y es implementar un sistema de auditoría estratégica en los recursos humanos. ¿Por qué? Pues veréis, porque si dirigir adecuadamente los recursos de la organización pasa por gestionar los valores de la cultura corporativa de la organización, es decir, establecer unos valores para nuestra organización y velar por ellos. Alinear a las personas con los objetivos empresariales. Gestionar el cambio hacia un modelo de recursos humanos de máxima eficiencia y productividad y desarrollo personal y profesional de los empleados. Si dirigir actualmente los recursos humanos pasa por todo esto, necesitamos un sistema de valoración para esta gestión que nos asegure ciertos aspectos. Por ejemplo, la anticipación ante posibles problemas, el trato digno a los empleados, la contribución y alineación de la gestión de los recursos humanos en la planificación estratégica y el resto de las áreas de organización. Vale, estos aspectos se tienen que asegurar. ¿Y cómo? Pues por supuesto, valorando, midiendo que así se hace, ¿vale? ¿Cómo nosotros podemos medir que esto se hace en la organización para, si no es así, poderlo implantar? Pues a través de determinados instrumentos, por ejemplo las entrevistas, las encuestas de opinión, los registros de recursos humanos, la experimentación de las técnicas de personal, la información externa, es decir, comparar lo que se hace en nuestra organización, los valores que tiene nuestra organización con lo que existe en otra organización parecida a la nuestra. Todos esos instrumentos bien diseñados nos permiten medir si todo esto se está haciendo, ¿vale? Porque si esto no se hace, tendremos que ponernos manos a la obra para llevarlo a cabo. Bien, pues todos estos aspectos, todos ellos se recogen en esta asignatura, el factor humano en las organizaciones. En esta asignatura, que por supuesto es la introducción de recursos humanos, con lo cual tiene una duración reducida, pero que dicha asignatura es mucho más amplia. Podéis indagar por vuestra cuenta mucho más. Pero en cualquier caso, el factor humano en la organización, ¿vale? Esta asignatura pasa por todos estos puntos que hemos estado dando. Primero, la concepción adecuada y la gestión adecuada de dicho factor, la evolución histórica de los recursos humanos, que la podréis ver en vuestros apuntes mucho más detallada de lo que yo os he contado, en una hora, claro, la filosofía de la organización, los nuevos valores en el trabajo, que una organización debe establecer si no quiere que se establezcan por sí solos y no sean los que dicha organización pudiera o pretendiera que fueran los representativos de la misma, una nueva estrategia y desarrollo organizacional en los recursos humanos, es decir, ahora los recursos humanos se gestionan a partir de nuevas estrategias mucho más complejas, como os estaba contando, que son la gestión del talento, la gestión por competencias, todo esto. Y una nueva manera también de estructurar esos recursos humanos de una manera más plana, más horizontal, etc. Utilizando la auditoría estratégica como sistema de evaluación y estableciendo esa estructura organizativa que os contaba y que, como os decía, también es nueva. Bien, ya no me queda más que deciros, pero me está diciendo Lorena que vuelva a la anterior diapositiva, que creo que es esta. Lorena. La anterior, perfecto. Claro. Esta.
Estábamos diciendo que para nosotros asegurarnos, y si quieres vuelvo otra vez, incluso con la anterior, si nosotros queremos asegurarnos de que la dirección de nuestros recursos humanos es óptima, tenemos que asegurarnos también de que se gestionan los valores de la cultura corporativa en nuestra organización, de que las personas están alineadas con los objetivos, de que se gestiona el cambio, es decir, existe una manera innovadora de estructurar, organizar los recursos humanos. Vale, porque todo esto nos permitirá anticiparnos a posibles problemas, tratar dignamente a los empleados, contribuir y alinear los recursos humanos con la organización, con la planificación estratégica y la organización. Y todo esto, la única manera de saber si se realiza en nuestra empresa es a través de implantar o implementar un sistema de auditoría estratégica que además se me ha olvidado comentaros que es continua en el tiempo, ¿vale? Es decir, la auditoría estratégica no se realiza una sola vez en la empresa. De hecho, yo no sé si sabéis, pero ya os lo adelanto, que igual que hay auditorías de calidad generales en las empresas, ISO, etcétera, también hay auditorías homologadas en recursos humanos, ¿vale? Que como no es el tema de hoy, pues no quiero entretenerme. Bien, preguntas que me queráis hacer. A ver, me decís por aquí, la administración pública tiene un largo camino por recorrer. Bueno, os podéis imaginar. Es que en la administración pública yo a veces dudo ni siquiera que se gestionen los recursos humanos. Y me refiero a que se organicen, a que se evalúen, etcétera. Y luego me dice Maribel que si tenemos la presentación a nuestra disposición. A ver, en principio sí. Si no la tuvierais, por favor reclamársela a Miriam, pero ella os la colgará en la plataforma. ¿Alguna duda más? Bueno, pues nada más. Muchas gracias a vosotros. Espero que cuando empecéis a leer esta asignatura, pues la empecéis y la enfoquéis con otra mentalidad. Espero haberos abierto un mundo nuevo en lo que es la gestión de los recursos humanos y simplemente ya desearos que descanséis esta noche, que os lo habéis merecido. Gracias a vosotros y un saludo.